Estamos en medio de una serie estudiando el libro de Tito que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y si no han estado con nosotros, pueden ir a jefenorte.org, marquen sobre Watch y pueden bajar los sermones de las semanas pasadas. Pueden bajar también las notas si quieren para verlos. O si tienen complicación usando nuestro sitio de web, pueden ir a YouTube y pueden inscribirse para seguir nuestro canal Grace Fellowship Norte en YouTube, y ahí también pueden bajar los sermones anteriores. Y esta semana seguimos con eso. Vamos a estar en el capítulo 2 estudiando los versículos 11 al 15. Así que si tienen Biblia, sáquenlo en el libro de Tito, abren. Si no tienen Biblia, afuera en la entrada, alrededor de los sillones ahí hay Biblias. Sería un privilegio para mí regalarles uno para que tengan uno. Tito, capítulo 2, empezando en el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Habla de estas cosas y exhorta y reprende con toda autoridad, y que nadie te menosprecie. Aquí Pablo está hablando a Tito, mandándole a que hable a los habitantes de la isla de Creta. Y como hemos establecido en semanas anteriores, los cretenses, los que viven en Creta, eran la mayoría de ellos piratas, mentirosos, ladrones. Todo tipo de maldad existía en esa isla. Y eso no solo es opinión mía o bíblica. Eso lo puedes ver si quieres en los acontecimientos históricos del Imperio Romano. Hablan de los piratas de Creta y la reputación que tenía esa isla con todo tipo de inmundicia y inmoralidad. Y la semana pasada hablamos si vas a caminar en el camino de los cretenses o vas a caminar en el camino de Cristo, ¿no? Quizás ustedes les gusta Star Wars, todo lo que es eso, y quizás algunos de ustedes han visto la serie El Mandalorian, y él tiene un dicho y dice, "This is the way", ¿no? Este es el camino. Nosotros tenemos una decisión a tomar, y la iglesia en Creta en el primer siglo tenía una decisión que tomar. O van a seguir el camino de los cretenses o van a seguir el camino de Cristo. Y el problema es que la inmoralidad de Creta estaba infiltrando a la iglesia. Entonces Pablo manda a Tito que vaya y ponga en orden las cosas, como hemos visto en las semanas pasadas. Y la pregunta para ti y para mí que hicimos la semana pasada es si vamos a caminar en el camino de los cretenses o vamos a caminar en el camino de Cristo. No hay otra opción. No es que podemos poner un pie en el camino de Cristo y un pie en el mundo, ¿no? La Biblia dice eso, y es más, Cristo dice eso en Apocalipsis. Dice que, como la iglesia en Laodicea, dice, no puedes tener, o tienes que ser caliente o frío, pero siendo tibio, Dios te va a vomitar de su boca, es lo que dice. O eres del mundo o eres de Cristo. Y ese es el desafío que Pablo está dando a Tito, que dé a los cristianos de Creta. Entonces, la pregunta para nosotros esta mañana es cómo conseguimos que nuestra conducta coincida con nuestras creencias. ¿Cómo logramos caminar en el camino de Cristo, no solo en teoría, pero en actualidad, en acción, ¿no? Hay muchos hoy día en este país, en esta cultura, estamos culturalmente lo más similar a Creta de quizás lo que hemos sido en toda la historia de este país.
Y las creencias, las falsas creencias de este mundo están infiltrando la iglesia. No el edificio, sino el cuerpo de Cristo. Y hay gente que clama ser cristianos en millones en este país que claman ser de Cristo, pero creen y viven según lo que cree el mundo. Entonces, en lo que acabamos de leer, Pablo ha dado una lista de lo que es un líder cristiano y lo que es un falso maestro. Eso ya lo cubrimos. Y ahora en la segunda parte del capítulo 2 nos da direcciones en cómo podemos vivir según lo que creemos y no solo creerlo aquí en teoría, pero vivir de otra manera. Y yo veo algunas cosas que son muy importantes para nosotros esta mañana. Mira el versículo 11 otra vez. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Lo primero que debemos entender es esto. Nosotros, tú y yo, debemos ser verdaderamente salvos por Cristo. Verdaderamente salvado por Cristo. La Biblia dice que para ser salvos debemos de entender algunas cosas. Mira lo que dice Efesios, lo puse ahí en sus notas. Estabas muertos en los delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos vivíamos en un tiempo en las pasiones de la carne, cumpliendo los deseos del cuerpo y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, como el resto de los hombres. Pero Dios, siendo rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las riquezas inconmensurables de su gracia en su bondad para con nosotros y en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos mediante la fe. Y esto no es obra tuya, es don de Dios, no resultado de obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú y yo somos salvos por gracia, no por lo que hemos hecho nosotros. Y esto es importante porque la iglesia en Creta o estaban clamando ser Cristo y eran falsos maestros viviendo como querían, o eran religiosos y legalistas y fariseos que tampoco estaban salvos. Estaban viviendo según una ley que no da nada. Y aquí Pablo nos enseña que nosotros no somos salvos por lo que nosotros hacemos, como vivimos. Nosotros somos salvos por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Punto. Final. Tú y yo no podemos hacer nada para ganar el amor de Cristo. Él ya nos ama. Y lo manifestó a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo por nosotros, tomando la pena de nuestro pecado sobre sí mismo y en su lugar dándonos a nosotros la oportunidad de ser herederos del reino de Dios, como si nunca hubiéramos pecado, como Él. 1 Corintios 2:14 dice, la persona natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no puede entenderlas porque se disimen espiritualmente. En otras palabras, esa familia tuya que no ama a Dios, no camina con Cristo, ese compañero en el trabajo que no camina con Cristo, ese amigo que no camina con Cristo, ese vecino que no camina con Cristo, no es que ellos son arrogantemente
rechazando a Cristo. La realidad es que sin el Espíritu de Dios manifestándose a ellos, ellos no pueden entender las cosas de Dios. En otras palabras, nosotros somos salvos no solo por la obra de Cristo, no por algo que hicimos nosotros, para que pudiésemos simplemente entender nuestra necesidad de salvación. Tuvimos que tener el Espíritu Santo derramado sobre nosotros lo suficiente para poder entender nuestra necesidad de salvación. Entonces no solo somos salvos por gracia, la gracia de Dios fue derramada sobre nosotros antes de que fuéramos salvados para simplemente entender las cosas de Dios y la necesidad de salvación. Wow. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesucristo nuestro Señor. Todos nosotros estábamos respirando aire, pero espiritualmente estábamos muertos a las cosas de Dios. Y Romanos 10:9 dice, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Entonces nosotros somos salvados por fe y por gracia en Jesucristo, no por algo que hicimos nosotros. Mira, si tú estás aquí y nunca has rendido tu vida al señorío de Cristo, y esto es muy importante que entendamos, porque hay muchas iglesias en este país hoy día que predican que para ser salvo solo necesitas invitar a Cristo en tu corazón. ¿Qué significa eso? Eso no se encuentra en ningún lugar en la Biblia. Crea que Jesucristo es el Hijo de Dios y serás salvo. Eso tampoco es el Evangelio. Porque en Santiago dice que aún los demonios creen que Cristo es el Hijo de Dios y tiemblan al mencionar su nombre. No, nosotros somos salvos cuando reconocemos que Cristo hizo una obra que nosotros no pudimos hacer. Que el Espíritu Santo me ha dado suficiente entendencia para entender que necesito salvación. Y cuando rindo mi vida al señorío de Cristo, en otras palabras, cuando reconozco que yo no puedo hacer nada para mi salvación, no puedo vivir lo suficientemente bueno para ganar salvación, lo que necesito es la gracia infinita y gratis que Cristo me ha dado a través de su muerte que compró sobre la cruz. Y cuando reconozco eso, rindo mi vida a su señoría. Como Él regaló toda su vida y murió por mí sobre la cruz, yo soy salvo cuando reconozco eso y entrego mi vida a Él. Él lo regaló todo por mí, yo lo voy a regalar todo por Él. Eso es la salvación. Pregúntate esta mañana, ¿ha habido alguna vez en mi vida que yo hice eso? Y si eso es verdad, escribe el día, el mes y el año ahí. Pero si estás aquí esta mañana y dices, ¿sabes? Yo no sé. Siempre he pensado que soy cristiano porque yo nací como hispano. Y como hispano, nosotros, la mayoría de nosotros, nacimos en país católico, entonces todos decían que éramos cristianos. Fui bautizado como bebé, entonces obviamente soy cristiano. Pero cuidado, todo eso son obras. No, la salvación no viene porque naciste como hijo o hija de un cristiano. La salvación viene cuando tú reconoces que no puedes hacer nada por tu salvación. Ni el bautismo, ni los sacramentos de la iglesia, ni nada de eso te salva. Solo la gracia de Dios y la misericordia de Cristo. Entonces, si nunca has hecho eso, hazlo ahora mismo. Aquí o en casa, viendo en línea. Pídele al Señor, Señor, yo reconozco que soy pecador, que no puedo hacer nada para ganar mi salvación. Reconozco que si sigo por mi propia voluntad, siempre caeré en pecado, porque la naturaleza humana siempre lleva a la muerte. Entonces, Señor, perdóname,
lléname con tu Espíritu Santo, haz de mí una creación nueva, como dice tu Nuevo Testamento. Y escribe el día, el mes y el año. ¿Por qué es importante saber cuándo pasa eso? Porque van a haber días cuando pasan cosas en tu vida que no sientes que Dios está ahí. Van a haber días cuando tú estás orando y piensas que tus oraciones ni pasan por el techo. Y el enemigo va a venir y te va a decir, viste, realmente no eres salvo. ¿Cómo puedes ser salvo? Mira cómo vives tu vida. Mira todos los pecados que están en tu vida. Esas son las mentiras del enemigo que vienen. Y en ese día, cuando pasa eso, es importante que tú puedas decirle al enemigo, hey, por favor, vete a la calle, porque yo sé que rendí mi vida al señorío de Cristo este día, de este mes, de este año. Ese es mi testimonio, ¿no? Para poder caminar en el camino de Cristo, es esencial que eres salvo, verdaderamente salvado. Porque tratar de caminar en el camino de Cristo sin que el Espíritu haya entrado en ti y hecho de ti creación nueva, solo te va a hacer religioso, legalista, arrogante. Eso lo vemos en la Biblia. Mira los fariseos. Sabían todo lo que era la palabra de Dios, lo enseñaban. Viene el Mesías prometido, profetizado entre su medio y ni siquiera se dan cuenta que están en presencia del Mesías. ¿Por qué? Porque no estaban caminando del Espíritu, estaban caminando de su conocimiento de las cosas de Dios, ¿no? Hay una diferencia. Asegúrate de que has rendido tu vida al señorío de Cristo, porque si no, tratar de caminar en el camino de Cristo, clamando ser cristiano cuando no lo eres, solo te lleva a la religión, legalismo y una vida fastidiosa. Porque siempre estarás luchando con el pecado y tratando de vencer al pecado, y es imposible vencer al pecado sin la obra de Cristo en nosotros. Lo segundo que yo veo es que debemos de ser disciplinados por gracia. Mira el versículo 12 otra vez. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Somos salvos por gracia. Y la gracia también, después de la salvación, nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. La palabra enseña ahí en sus Biblias, literalmente en el griego, la palabra que usa Pablo ahí es el paideo. Y esta es la definición que hubiera entendido la primera generación, el primer siglo, que está escuchando estas palabras por primera vez. Literalmente lo que Pablo le está diciendo a ellos es que la gracia nos entrena como un padre o madre entrena a sus niños. Literalmente la palabra significa ser instruido, enseñado o disciplinado. Literalmente significa, es una palabra de disciplina que significa castigar con palabras o corregir. ¿Qué? Literalmente la palabra griega significa disciplinar por aflicción y calamidades, con golpes o azotes. ¿Qué? En otras palabras, lo que la audiencia original escucha cuando Pablo dice estas palabras a través de Tito es que la gracia nos disciplina o nos castiga para renunciar a la impiedad y los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Nosotros, si somos honestos, nunca pondríamos esas dos palabras juntas, ¿no?
Cuando tú escuchas la palabra gracia, tú no piensas en un padre o madre castigando a sus niños por haber hecho algo de desobediencia. Pero literalmente lo que Pablo dice es que la gracia no solo nos salva cuando no lo merecíamos, sino que la gracia también nos disciplina. Y la palabra que usa Pablo es una disciplina que quizás no nos gusta mucho. Yo nunca he conocido a un niño que cuando viene su padre o madre le dice, no, si sigues con eso viene la chancla. Y el niño le dice, por favor. No. ¿Qué hace el niño? ¡Ay, no, mami! Espérate un poquito, espérate, déjame explicar, ¿no? Mi hermano mayor, cuando hacía algo, nosotros dos que hacíamos algo que no debíamos de hacer, nuestro padre tenía no sé cómo se dice en español. ¿Cómo se dice? Sí, como una vara, pero especial, para castigarnos. Y mi hermano venía y porque hiciste esto, te voy a tener que dar una paliza en el bombón. Mi hermano, no, espérate, deja explicarlo. Ok, explica. Ok, igual, hiciste lo que no debiste hacer, así que, no, ahí viene la paliza. No, espérate, ven y pones las manos atrás, ¿no? Si pones las manos atrás, te va a venir 2, ¿no? Y así, y una vez yo me acuerdo que mi hermano llegó hasta los 11, ¿no? Porque no se quedaba quieto. Y realmente no era cosa de tortura, ¿no? Mi padre quería pegarle donde el Señor ha puesto cojín, ¿no? Y no quería lastimarle, quería disciplinarle. ¿Por qué? Porque mi hermano se había subido sobre su bicicleta y salió en la calle cuando mi papá nos dijo que no saliéramos en la calle y casi le choca un auto. Habíamos mudado a una casa nueva, estábamos sacando las cosas del camión, todos los muebles. Mi hermano se sube a la bicicleta y sale en la calle y casi le choca un auto. Entonces le viene una paliza, él se pone a gritar, a tratar de explicar y moverse y esta cosa. Y al fin del día le llegó 11. Cuando éramos niños, nosotros pensábamos que nuestro padre era un abusivo. Pero ahora como padre, yo entiendo que mi padre quería enseñarnos a nosotros no salir en la calle sin mirar porque hay peligro. Era la gracia de mi padre que sí lastimó a mi hermano, lastimó emocionalmente a mi hermano, pero era con un propósito de amor. No de dañarle, no de torturarle, pero de enseñarle que no debemos de salir y entrar a la calle sin mirar si viene un auto o no, ¿no? Y aquí Pablo dice que la gracia de Dios hace lo mismo por nosotros. Dios no es un Dios fastidioso que está buscando quién está pecando para poder torturarle. No, Dios es un Dios de amor que castiga o disciplina a sus hijos y hijas por gracia. En otras palabras, en nuestra vida, cuando nosotros como cristianos estamos pasando por una circunstancia que no nos gusta, generalmente nosotros le echamos culpa ¿a quién? Esa es pregunta. Dios, ¿cómo puedes hacerme esto? O el enemigo me está atacando. Cuando la Biblia dice que tú y yo, que Dios deja, quizás no causa, pero deja que pasamos por cosas dificultosas por gracia. Porque Dios deja que nosotros pasamos por circunstancias difíciles, porque es a través de esa circunstancia difícil que Él va cambiando nuestra vida y sacando inquietud, pecado, maldición de este mundo fuera de nosotros y haciéndonos más dependientes de su Espíritu Santo y su obra y ayudándonos a empezar a vivir por fe en vez de vivir por lo que vemos en este mundo con nuestros ojos físicos.
Y esto es algo que no nos gusta, pero es algo que debemos de entender. Porque el enemigo viene cuando viene una enfermedad en tu familia, o cuando pierdes tu trabajo, o cuando pasa algo malo en tu vida. Viene el enemigo y empieza a mentir en tu oído y dice, mira cómo Dios te ha abandonado, cómo Dios se ha olvidado de ti, cómo Dios te está castigando, como si fuera algo malo. Y es en esos momentos que debemos de aprender, no. Si Dios está dejando que esto pase, es porque Él está extendiendo gracia hacia mí. O en otras palabras, en otro lugar, Pablo dice en el Nuevo Testamento que para los que están en Jesucristo, Dios utiliza todo para su bien. Entonces, la próxima vez que estés pasando por algo dificultoso, en vez de orar, Dios, ¿por qué se ha olvidado de mí? Dios, ¿por qué me estás dejando que esto pase en mi vida? Empieza a cambiar tu perspectiva y diga, Dios, gracias por su gracia, porque según lo que dice Romanos, el pecado de este mundo, lo que merezco es la muerte y separación eterna de ti. Pero gracias por esta gracia, que ves algo valioso en mí, lo suficiente que en vez de echarme a un lado, estás enseñando y disciplinándome a través de esta circunstancia para producir más gracia y más fe y más esperanza en mí, para poder reflejar tu Hijo Jesucristo al mundo alrededor de mí. ¡Wow! Quizás esa enfermedad o esa perdición de tu trabajo o esa circunstancia difícil, Dios por su gracia está dejando que pase en tu vida para que tus colegas, familia y vecinos vean que cuando tú estás pasando por medio de una circunstancia que para ellos los dejaría destrozados, que tu fe, tu esperanza están creciendo. Y ellos al ver eso dicen, ¿por qué puedes sobrevivir a través de esto? Y tú puedes decirle, es por la gracia de Dios. Porque cuando no lo merezco, Dios me ha salvado. Y cuando no lo merezco, Dios me está cambiando a su semejanza. Y cuando no lo merezco, Dios está utilizando esta circunstancia que es mundano, que es consecuencia de este mundo caído, pero Dios está redimiéndolo y está usándolo para mi bien. Y aunque yo no lo entiendo hoy día y no lo veo hoy día, Dios utiliza todo para mi bien, porque yo estoy en Jesucristo. Entonces, aunque no lo vea, yo puedo por fe tener esperanza y creer y tener paciencia y esperar que Dios haga lo que está haciendo en mí a través de esto. Si tú no conoces a Dios, entonces para tener una enfermedad o perder tu trabajo o tener una muerte en tu familia es horrible, pero para mí es diferente. Porque una enfermedad para mí, incluso si me mata, solo me deja entrar a la eternidad más rápido. Si yo pierdo el trabajo, no importa, porque mi trabajo no provee para mí, Dios es mi proveedor. Y ellos dicen, eres loco. ¿Por qué? Porque ellos no entienden, porque no tienen el Espíritu Santo. Y si no tienen el Espíritu Santo y no pueden entender las cosas de Dios, ¿cómo van a empezar a creer? Solo cuando ven al Espíritu Santo dentro de mí, obrando en mí, van a poder entender, porque el Espíritu Santo obrando en mí demuestra en tendencia a ellos, extiende en tendencia a ellos, y ellos pueden entender las cosas de Dios a través del Espíritu Santo que está obrando y viviendo en mí. Mira lo que dice Filipenses 2 al 14, lo puse en sus notas. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, así ahora, no solo como en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque es Dios quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni disputas,
Porque seáis irreprensibles e inocentes, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y retorcida. En otras palabras, es Dios el que obra en mí para el tanto hacer como el querer hacer las cosas que Él quiere que haga para manifestar su gloria en este mundo. Wow. Es la gracia de Dios, en otras palabras, es la gracia de Dios que me salva y es la gracia de Dios que me santifica. Esa es una palabra teológica grande que significa que me hace más y más y más a la semejanza de Cristo. Todos nosotros, si rendimos nuestra vida al señorío de Cristo, estamos en proceso de santificación. Eso significa que desde el momento que yo rendí mi vida al señorío de Cristo, el Espíritu Santo entró en mí y empezó un proceso de cambiarme a su semejanza. Y hasta que venga Cristo o yo muera, estaré en ese proceso. Y cuando vuelva Cristo o yo muera, ese proceso es completado y ya no estoy en un mundo caído, sino que estaremos en eternidad con Él, santificados completamente, sin pecado, sin sufrir, sin mancha ninguna, ¿no? Un buen entrenador es aquel que nos empuja a nosotros más allá de lo que creemos que podemos ir, pero no más allá de nuestros límites, ¿no? ¿Hay alguien aquí? Bueno, sí. Yo sé que Jesús aquí corre maratones, ¿no? Corre. ¿Cuánto fue su último? Septiembre. Ay, Dios mío. ¿Correr otro? 5 kilómetros? Wow. No. Mira, si yo saliera a correr con Jesús, mi hermano aquí, el primer día yo correría medio cuadro, ¿así se dice cuadro? Cuadrado. Y yo diría, eso es todo. Y Jesús me diría, no, tú puedes por lo menos hasta el fin del cuadro, ¿no? Y yo, no puedo. Porque Él sabe que si yo no empujo mis límites, nunca mejoraré. Pero también, si yo salgo a correr con Él y yo digo, ok, nunca he corrido en mi vida, a menos que me esté persiguiendo un león o algo así. Si yo saliera con Él y yo digo, ok, en Thanksgiving voy a correr los 5 kilómetros contigo, vamos. Y Él me dice, oh, ¿has estado corriendo? No. Ok, ¿tienes zapatillas para correr? No, voy a usar las botas. Él me va a decir, no, mejor no. ¿Por qué? Porque un buen entrenador me empuja más allá de lo que yo pienso que puedo ir, pero también un buen entrenador sabe dónde están mis límites. Y nuestros límites siempre están más allá de lo que tú y yo creemos. Pero es importante tener a alguien que sabe cuáles son nuestros límites verdaderos, ¿no? Y lo que dice la Biblia aquí es que para caminar en el camino de Cristo tenemos que ser salvos verdaderamente por gracia. Y tenemos que ser disciplinados por gracia. Llenos del Espíritu Santo, dejando que Él obre en y a través de nosotros. Él es nuestro entrenador. Y si solo buscáramos algo agradable del Espíritu Santo, nunca cambiaríamos. Entonces, como nuestro entrenador, el que nos disciplina, es necesario que nos empuja un poquito más allá de lo que nosotros creemos que son nuestros límites.
Pero la Biblia también a la misma vez dice que nunca nos llevará más allá de lo que podemos soportar. Qué bello es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo a veces deja que pase algunas cosas en nuestra vida que nosotros creemos que son más allá de nuestros límites. Pero la Biblia promete que no solo el Espíritu Santo nos dejará donde estamos, sino que nos va a empujar más allá de lo que nosotros creemos que podemos soportar, porque sabe que así va a aumentar nuestra fe, va a cambiarnos desde el interior para afuera más y más en la semejanza de Cristo. Pero a la misma vez, mientras que la Biblia dice que Él es nuestro entrenador que nos disciplina con gracia, la Biblia dice que nunca nos empujará más allá de nuestros límites verdaderos, como un buen entrenador. Amén. Quizás hoy día preguntarías, ¿en qué áreas de mi vida está entrenando la gracia de Dios para ser más como Él? Y pregunta, ¿cómo estoy resistiendo su gracia en mi vida? ¿No? Mi hermana cubana se fue a Cuba hace algunos días. Y oramos por ella antes de que se fue. Y me dice, me encanta, porque no habíamos llegado a lo que predicamos la semana pasada. Y me dice estas palabras: llegué a Estados Unidos como una mujer, pero estoy volviendo a Cuba como otra mujer. ¿No? Llegué caminando en un camino, pero vuelvo a Cuba caminando en otro camino. Y me dice, ore por mí porque voy a estar con mis amigas y familia y estoy llevando a Cristo conmigo. Gloria a Dios, ¿no? El Espíritu Santo la había estado entrenando mientras estuvo aquí y ahora la vuelve a Cuba por un tiempo y ella va a encontrarse con cosas que no son confortables. Amigas y familia que no están caminando en el camino de Cristo van a empujar un poquito. Pero ella estaba lista para eso, animada. Llegué como una mujer, pero vuelvo como otra mujer y voy a llevar a Cristo conmigo. Gloria a Dios, ¿no? Así es la obra del Espíritu Santo. Y la tercera cosa, debemos esperar expectantes por nuestra bendita esperanza prometida. En otras palabras, esta vida que vivimos en este mundo, desde el momento que rendimos nuestra vida al Señorío de Cristo, esto no es nuestro destino. Esto no es nuestro reino. No estamos aquí para crear un reino bello aquí. ¿No? Como nos enseñó Cristo que oráramos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros tu reino aquí en la tierra. ¿No? Entonces, la vida que vivimos en este mundo, esto no es nuestro destino final. Entonces, no ponemos todo nuestro esfuerzo en las cosas de este mundo, ponemos nuestro esfuerzo en las cosas eternales. Y estamos aquí por un propósito, y ese propósito es para demostrar el amor, misericordia y gracia que Cristo ha manifestado y derramado sobre nosotros. Demostrar ese mismo gracia, amor y misericordia a los que Dios ha puesto en nuestra vida que no conocen a Él. Y esperar ansiosamente, expectantes por la bendita esperanza prometida que Cristo volverá un día. Y cuando Él vuelva, todo este sufrimiento, toda esta enfermedad, todo este pecado en este mundo llegará a su fin. Nuestra temporada de entrenamiento no es para siempre, es limitada. Todo entrenamiento o disciplina de gracia de Dios en nuestra vida es finito y tiene un fin. Nosotros recibiremos nuestro premio cuando vuelva Cristo o cuando nosotros muramos, este cuerpo físico muera. Entonces, hasta que vuelva Cristo o este cuerpo físico termine,
permitamos que la gracia de Dios nos capacite para ser las personas para las que Él nos creó que fuéramos. Amén. Caminemos en el camino de Cristo por gracia. Amén. Es por eso que Cristo, cuando estaba con sus apóstoles, antes de morir, tomó el pan y lo rompió y dijo: y este es mi cuerpo quebrantado por ustedes. ¿No? Cristo estaba dándonos un metáforo que pudiéramos practicar cuando nos uniéramos para recordarnos que incluso, mira, Cristo no solo nos disciplina a través de la gracia de su Espíritu Santo. Cristo no está pidiendo que nosotros hagamos algo que Él nunca hizo. Cristo sufrió por nosotros. Pero el sufrimiento que Él sufrió, Él no lo merecía. ¿No? Entonces Cristo dice: cada vez que se junten y quiebran el pan, recuerden que yo estoy obrando en ustedes tal como Dios obró en mí mientras yo estuve aquí como un humano. Que toda circunstancia difícil que tú pienses que te está quebrantando es la gracia de Dios. Tiene un propósito, no es por nada. ¿No? Dios va a cumplir sus intenciones a través de esto. Entonces, cuando vengan en un momento y tomen un pedazo de pan, denle gracias al Señor por su gracia que está obrando en tu vida. Aun cuando esa gracia no es algo confortable, es la gracia de Dios. Él no se ha olvidado de ti. Él no te ha abandonado. Él está íntimamente obrando en ti. Y denle gracias por eso. Y Él tomó el vino, en este caso esta mañana jugo, y dice: esta es mi sangre que es derramado por ustedes. Entonces cuando tomas el pan y lo unges en el jugo y lo comas, denle gracias al Señor por su sacrificio que hizo posible que tú fueras salvo, pero más que eso, que toda circunstancia por la cual pases en esta vida sea redimido. Porque Dios no solo te ha salvado por la eternidad, no solo te ha salvado del pecado, su salvación y su gracia y misericordia ha redimido cada circunstancia. Y ha hecho que incluso lo que el enemigo intenta para tu mal, sea para tu bien. Lo redimí. Y eso es algo bello esta mañana. Señor, venga en este momento, en este lugar. Señor, mientras nosotros tomamos de tu cena, Señor, recuérdanos que tú eres Dios. Que no pasa nada en nuestra vida por la cual tú no has metido tu gracia y has redimido con tu Espíritu Santo para obrar en y a través de nosotros y demostrar tu amor y gracia en y a través de nosotros en la vida de los demás, nuestra familia, vecinos, colegas que están a nuestro alrededor. Y ayúdanos a caminar en el camino de Cristo, Señor, rindiendo cada día, cada cosa, cada persona, cada obra a ti, para que tú seas glorificado en y a través de ella. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.